compañeros. Una vez más estamos intentando sobrellevar esta situación. No crean que es fácil para nosotros y mucho menos para ustedes. Nosotros, así como ustedes también, nos estamos entrenando en esto. Como este capítulo es bastante largo, así como habíamos hablado también de costos indirectos de fabricación, no por ser largo es un capítulo difícil, al contrario, vamos a irnos paso por paso, juntamente aquí con la profesora Ángela, que tenemos la misma materia, entonces vamos a tratar de facilitar la cosa entre los dos. Tenemos como auxiliar a Waldito, que nos está ayudando también con las cámaras, así que vamos a tratar de hacer algo fácil, práctico y entendible sobre todo. Bien. Voy a tener que sacar esto porque esto prácticamente me está asfixiando. Vamos a mantener la distancia como corresponde y ahí nos vamos. El capítulo en sí de costos por proceso es, así como les dije, un poco extenso, ¿verdad? No por ser largo va a ser difícil. Así como lo hubiéramos hecho también, lo hicimos también como con los costos indirectos de fabricación, vamos a dividir el capítulo en tres, ¿verdad? De lo más fácil a lo más complicado, como siempre, ¿verdad? Bien. Cuando hablamos de costos por proceso, en el capítulo anterior hablamos de costos por órdenes. Habrán fijado que lo fácil y práctico que es trabajar con costeo por órdenes, ¿verdad? Donde simplemente se abre una hoja de costo, se ordena un trabajo, ¿verdad? Y los costos se van agregando a medida que va fluyendo la producción, a medida que se va fabricando el producto o se va prestando el servicio. Cuando hablamos de costo por proceso, aquí los costos se cargan a los procesos. ¿Y qué empresa lleva costos por proceso? Normalmente este sistema de costeo utiliza aquellas empresas de producción continua, donde lo que se costea es el kilo de azúcar producido, el kilo de aceite, de miel, de harina que se está produciendo. Donde lo más importante no es la mano de obra, sino que la maquinaria en sí, el proceso productivo en sí. Vamos a irnos de lo más fácil a lo más difícil. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, efecto didáctico, ¿no? Que puede ser corte, costura, terminación, estrujado, envasado y terminación, lo que sea. Eso ya uno lo va adaptando a su empresa. De acuerdo a la naturaleza de la empresa, entonces se van armando esos procesos. Bien, el informe de costo de los procesos. Tenemos, en realidad este cuadro tiene dos partes divididas nuevamente en dos subpartes. Flujo físico de unidades, donde vamos a hablar de las unidades de producción y de los costos de producción. En el flujo físico de unidades tenemos las unidades físicas y las unidades equivalentes. En los costos de producción tenemos los costos por contabilizar y los costos contabilizados. Aquí la siguiente del equipo de intervenir. O más tarde o más temprano, todas las unidades que ingresan en el proceso 1 van a terminar en el proceso 1, 2, 3. En este caso tenemos tres procesos, ¿verdad? Y vamos a hablar de procesos productivos y de periodos contables, periodos de tiempo. Eso es muy importante que lo tengan esto para lo que van a ir más adelante. Hoy no, para cuando compliquemos un poquito más la cosa, ¿verdad? Bien. En el flujo físico de unidades, las unidades que están en proceso al inicio, más las unidades ingresadas en ese periodo, siempre, no tenemos que escribir la ecuación, siempre van a ser igual a las unidades terminadas más las unidades que quedan en proceso al final. O sea, en este proceso 1, unidades de inicio, para facilitar la cosa, 0. Ingresadas 500, unidades terminadas 500, por lo tanto no queda nada en el proceso para el siguiente periodo. Ejemplo de lo que hicimos acá, 0 más las 500 unidades ingresadas, se terminan las 500 y queda 0 al final. Ese es del proceso 1. Al final reproduce las 500. En el proceso 2, y vamos complicando un poquito más, estas 500 unidades que se terminan en el proceso 1 son las que ingresan en el proceso 2. Como no hay existencia inicial en ninguno de los procesos, las unidades al inicio 0 más las ingresadas 500
tenemos 500 unidades de proceso, de los cuales se termina 300 y queda 200 en producción. 200 en producción en este proceso que se van a terminar en el siguiente periodo. Acá Bien. está también demostrado. 0 unidades al inicio, más las 500 que son ingresadas del primer proceso. Se terminan 300 en este proceso y quedan entonces al final 200. Y otra vez se reproduce los 500 que tienen que sumar. Exacto. Ahora bien, como nuestra finalidad desde el primer día de clase es hallar el costo de las unidades que están en proceso productivo y por lo tanto tenemos que cargarle costos a las unidades terminadas y a las unidades que quedan en proceso al final. Esas unidades que quedan en proceso al final lógicamente no están terminadas, porque si no hubieran pasado ya al siguiente proceso. Esas unidades, estas 200 unidades que quedan en este proceso, también tenemos que cargarle costos. ¿Qué costo le vamos a cargar? Y le vamos a cargar los costos hasta ese momento en que hubo el cierre del periodo, ¿verdad? Vamos a determinar cuál es el porcentaje de terminación de esas unidades, entonces cargarle los costos de acuerdo a ese porcentaje de terminación. Para ello vamos a recurrir a las unidades equivalentes. Las unidades equivalentes no son unidades físicas, son unidades contables, unidades equivalentes a terminar. Por eso es muy importante, y puse un asterisco aquí, conocer el porcentaje de terminación de las unidades que quedan en proceso al final. Para hacerla fácil, en estas 200 unidades que quedan en proceso al final, yo lo puse 50% en todos los elementos: materia prima, mano de obra y CIF. 200 unidades físicas terminadas al 50% equivalen a 100 unidades terminadas. Por eso la producción equivalente va a ser 300 unidades terminadas y transferidas, porque estas 300 van al siguiente proceso, más las 100 unidades equivalentes a 200 unidades físicas. La producción equivalente es de 400. Entonces ahí todos los costos se dividen entre 400. Después vamos a hablar de los costos. Ahora bien, en el siguiente proceso, y complicando un poquito más la cosa, estas 300 unidades que ingresan al proceso 3, unidad al inicio, 0, como habíamos dicho en un principio, más las 300 unidades, tenemos 300 unidades de proceso, de los cuales, y a efecto didáctico, hicimos que 180 se terminaran, ¿verdad? Y las 120 unidades que quedan en proceso, hicimos que tengan distintos porcentajes de terminación, ¿verdad? Eso no se ve acá. Distintos porcentajes de terminación. Por ejemplo, materia prima al 100%, mano de obra directa al 80%, costos indirectos de fabricación al 60%. ¿Para qué es el porcentaje de terminación? Para hallar la producción equivalente por elemento. Por ejemplo, materia prima, 120 unidades que quedan en proceso al 100% son las 120 unidades. Eso quiere decir que esas 120 unidades que quedan en proceso ya se le agregó la materia prima. Ya no hay más materia prima que hay que cargarle. Por eso están terminadas en lo que respecta a la materia prima. Sin embargo, mano de obra está solamente al 80%. 120 por el 80% me da 96 unidades equivalentes. Y para CIF, 120 al 60% me da 72 unidades equivalentes. A estas unidades equivalentes que quedan en proceso al final, yo le sumo las unidades terminadas y transferidas. Como ya no hay más proceso, se transfiere al stock de producto terminado. Ahora bien, se quedan, esas 180 se suman con las unidades equivalentes que llegan al final y tengo la producción equivalente por elemento. Todo lo hablado hasta aquí es simplemente de las unidades físicas y equivalentes. En todo momento, costos por contabilizar, siempre y en todo momento tiene que ser igual a los costos contabilizados. A ejemplo didáctico, aquí para el primer proceso donde iniciamos
500 unidades y terminamos con 500 unidades, tenemos materia prima 1 millón, mano de obra 1,5 millones, costo de fabricación 800.000, total de costos por contabilizar 3.300.000. Dividido las unidades procesadas y terminadas, 500 me da 6.600 el costo de una unidad. Estas 500 unidades son las que se transfieren al siguiente proceso. Por lo tanto, para contabilizar, voy a contabilizar a las unidades terminadas y transferidas al siguiente proceso. Y ahí incorporamos un nuevo elemento. Aparte de la materia prima, mano de obra y CIF, incorporamos los costos transferidos, que no es más que materia prima, mano de obra y CIF del proceso anterior. El primer proceso no va a tener costo transferido. ¿Por qué? Porque no hay un proceso previo. Por eso este es el primer proceso. Ahora sí, en los siguientes procesos sí ya van a haber costos transferidos del proceso anterior. A estas 500 unidades que ingresan al proceso 2 a un costo de 3.300.000, yo le sumo la materia prima, la mano de obra y CIF del proceso 2. Son costos propios del proceso 2. Y nuevamente le sumo los costos transferidos y tengo un costo total de 7 millones. Aquí recuerden que la producción equivalente ya no es 500, sino que es 300 unidades efectivamente terminadas y transferidas, más las 200 unidades terminadas al 50%. 200 unidades por el 50% son 100 unidades equivalentes. Total entonces 300 más 100 tengo 400. Por lo tanto, 7 millones dividido entre 400 y tengo el costo de producción unitario del proceso 2. Costo por contabilizar, 7 millones. Tengo que contabilizar. ¿Qué es contabilizar? Cargarle a las unidades terminadas y a las unidades que quedan en proceso al final. En este caso, 300 unidades terminadas y transferidas al proceso 3, 300 por 17.500 me da 5.250.000 y 100 unidades que quedan en este proceso, ¿verdad? Entonces 100 por ese 17.500, 1.250.000. 5.250.000 más 1.250.000 me da 7 millones. Costo por contabilizar, 7 millones. Costo contabilizado, 7 millones. Siempre tiene que darse esa igualdad. Muy bien. Vamos a explicar que nosotros separamos porque las unidades terminadas se van a transferir. Entonces 300 unidades que están terminadas al costo total de 5.250.000 van a ir a... Y las 100 unidades que van a quedar todavía en este proceso, porque aún no se terminaron, entonces quedan con su costo todavía en el proceso 2. Entonces tenemos que separar, cuando vamos a contabilizar de la misma forma, vamos a transferir esto al siguiente proceso y esto todavía quedará en el proceso 2. Estas unidades que quedan en el proceso 2 van a ser terminadas en el siguiente periodo, ¿verdad? En el siguiente periodo contable, periodo de tiempo. Ahora bien, y aquí ya complica un poquito más la cosa. Costos transferidos, 5.250.000, se le suman los costos de materia prima, mano de obra y CIF del proceso 3, ¿verdad? Antes que eso, bueno, hace rato que le dije lo de la producción equivalente, ¿verdad? Como acá tengo distintos porcentajes de terminación para cada uno de los elementos, voy a hallar el costo unitario por elemento, ¿verdad? Transferido, materia prima, mano de obra y CIF, ¿verdad? Están así entonces que 300 unidades transferidas, 5.250.000 dividido 300 me da 17.500, lógicamente que era el unitario del periodo anterior, del proceso anterior. 1.560.000 dividido 300, ¿de dónde sale el 300? De 180 unidades terminadas más 120 al 100%, 300 unidades, ¿verdad? 5.200. 1.104.000 dividido 276, ¿de dónde sale 276? 180 unidades terminadas más 96 equivalentes, al final suman 276, que es la mano de obra por su porcentaje de terminación. Y así sucesivamente. Sumo los costos unitarios y tengo un costo de producción unitario de 31.400, ¿verdad? De la misma manera, sumo los costos totales, transferido, materia prima, mano de obra y CIF, 9.098.400. Costo por contabilizar tiene que ser igual a costos contabilizados. En este proceso se terminaron y se transfirieron al lector de producto terminado 180 unidades. Por lo tanto, unidades terminadas
180 al costo unitario, 31.400, 5.652.000. Y lo que queda en este proceso son 120 unidades de lo transferido del proceso anterior, 120 unidades de la materia prima al 100%, 96 unidades de la mano de obra al 80% y 72 de los CIS al 60%. Por sus respectivos costos unitarios que sacamos del cuadro anterior, ¿verdad? Multiplicamos todo esto y costos por contabilizar siempre tiene que ser igual a costos contabilizados. Yo creo que si bien fuimos explicando un poquito más rápido, usted tiene la tecnología a mano donde van a poder poner pausa, poner un poquito para atrás, un poquito para adelante y bueno, ahí entonces lo va a comprender mejor. Esto es por ahora, después vamos a seguir explicándole más cosas. Gracias.